Buenos días, hermanos. Estamos otra vez aquí reunidos para poder comenzar el tiempo de compartir la palabra. Antes, quiero pedirles que podamos orar ahí donde estamos, en sus familias, en sus casas. Por favor, vamos a orar ese tiempo antes de empezar con esta palabra. Señor y Dios, queremos entregarte, Señor, este tiempo, queremos rogarte, Dios mío, que seas tú, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Dios mío, guiándonos, Señor. Y aún, Padre, nuestro corazón esté preparado para recibir tu palabra, Señor mío y Dios mío. Gracias te damos, Señor, por un día más y una oportunidad más para poder, Señor, compartir en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, estamos en la parte 2 de lo que es el pecado que mora en mí. Ya, el anterior domingo habíamos tocado la primera parte y por el tiempo estamos tocando este domingo la segunda parte. Es un tema bastante extenso y también tenemos que saberlo entender. Ya, habíamos estado hablando en Romanos 5:12, el anterior dice la palabra. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y ahí continúa, ¿no? Estamos destituidos de la gloria de Dios, fuera de la gloria de Dios por causa del pecado, ¿ya? Y esto precisamente es una de las consecuencias que nos trae el que estemos en pecado, ¿ya? Ahora, el ser humano es pecador porque comete pecado, no solamente por eso, pero porque nace con una naturaleza pecadora, ya que viene desde Adán. Entonces, nace el hombre con ese pecado, pero fuera de ese pecado, cuando el hombre va desarrollando su vida normalmente, va cometiendo muchos otros pecados y al final el hombre está destituido de la gloria de Dios, fuera de la gloria de Dios. La relación que deberíamos tener con Dios como en el principio tenía Adán, esta relación ha sido cortada, esta relación ha sido apartada y con tanto que pecado que va cometiendo el hombre, entonces esto se va apartando más y se crea, hermanos, una brecha cada vez más grande entre Dios y el hombre pecador. ¿Ya? Y en este mundo, en este tiempo en el que estamos viviendo, precisamente eso se hace más latente, eso se hace más notorio. ¿Por qué? Porque ahora hay mucha gente que está cometiendo toda clase de pecados. Sin ir muy lejos, cada minuto hay un aborto en el mundo. ¿Ya? Hasta que acabemos esta prédica vamos a contar cuántos niños ya han sido abortados. Y ustedes que saben qué es el aborto. El aborto es un asesinato directo a un niño indefenso. No sé si algunos conocen, saben cómo se procede en ese tiempo. Tienen que sacar su bracito, su manito y desarmarlo al feto que está dentro de la mamá para poder sacarlo como con una aspiradora y limpiar todo. Se llama o legrado también le dicen, pero esto se va cometiendo, hermano, todos los días. El hombre es marcado todos los días. El hombre está cometiendo pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado. Cuántas borracheras, cuántas cosas malas se van haciendo, cuántos asesinatos, hermano, a nivel mundial, cuánta gente está matando. ¿Se acuerdan del pecado de Caín y Abel? Dice que su sangre clamaba desde la tierra a Dios y le pregunta por eso a Caín, ¿y qué es de tu hermano? La sangre de tu hermano me está clamando. Imagínense la sangre de tanta gente, tantos niños inocentes, tantas personas que mueren sin una razón. Hay niños que están muriendo en el África. Cada segundo esto está muriendo igual de hambre. Y el mundo tiene, hermano, para poder alimentar a toda la raza humana la suficiente comida, pero está muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como cristianos no nos estamos dando de cuenta de nuestro pecado. Ya nos hemos olvidado, estamos viviendo, hermano, como en una burbuja dentro de nuestra familia, dentro de nuestras ocupaciones, dentro de nuestras cosas y nos hemos olvidado. Mientras el pecado, hermano, sigue creciendo y sigue creciendo, ya mientras en otros países cercanos a Bolivia se está aprobando leyes a favor del aborto, leyes a favor de aún de la identidad, dice, de sexo. Hay muchas cosas que se están dando y se están haciendo en este momento. Mientras, hermano, el pueblo cristiano
está dormido, mientras el pueblo cristiano está adormecido, se ha olvidado, no está mirando, no está leyendo, no está viendo las noticias. Ahora ese crimen que está de moda en Bolivia, el feminicidio, cada vez es más, cada mes va aumentando, va aumentando. ¿Sabes qué? Y la palabra se cumple, lo que dice, ¿no ve? En el último tiempo ya va a ser como en el tiempo de Noé. La gente va a ver tal maldad, hermano, en el corazón de la gente que no se va a dar de cuenta ya. No va a poder distinguir entre su izquierda y su derecha. No va a saber si está haciendo el mal o el bien. Todo va a ser igual, como si no tuviésemos un Dios, como si no tuviésemos una ley. ¿Por qué? Porque si Adán y Eva hubiesen visto tal vez la consecuencia de lo que era desobedecer a Dios y todo lo que ahora está pasando, tal vez hubiesen tenido cuidado. ¿Y saben qué? Hoy día vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de qué cosas sucede, cuáles son las consecuencias cuando nosotros hemos pecado, cuando nosotros estamos viviendo una vida simplemente por vivirla, sin tener en cuenta que tenemos a un Dios que nos guía, un Dios que nos enseña, que ha puesto, hermano, una ley, que ha puesto normas de conducta. ¿Sabes qué? La consecuencia es grave. El pecado, la palabra pecado original ya viene de la palabra en griego que significa amartía, ya, y el significado es errar en el blanco, no dar en el blanco, estar fuera del blanco, ya. Entonces nosotros cuando pecamos estamos errando, ya tenemos, hermano, como personas, ya tenemos un camino el cual Dios nos muestra desde el principio, desde Adán y Eva, el que debemos seguir. Sin embargo, erramos en el camino, salimos del camino. Y al dar este camino, al salir del camino, no estamos dando en el blanco, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando no estás haciendo la voluntad de Dios y te estás saliendo del camino, hermano, estás en pecado. Y si no te lo han dicho, es necesario que digamos, estás en pecado. Alguna gente dice, pero yo no peco, yo no hago nada, yo no mato, yo no robo, yo vivo. ¿Sabes qué? Esa clase de gente es la que le gusta al diablo, la gente que no sabe reconocer su pecado. Es con la clase de gente que mejor le va. Algunos tienen pecado y ese pecado saben que están cometiendo, pero en su corazón se dan de cuenta de que no deben hacer eso, pero se dan de cuenta. Hay otros que están pecando, pero no les da la gana de darse de cuenta de que están haciendo mal. Entonces, ¿qué sucede? Cometemos pecado tras pecado, pecado tras pecado y vamos acumulando condenación. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna para los que creen en Él. Amén. Entonces, hermano, cuando uno de nosotros empieza a caer en este pecado, muere y aún nacemos muertos espiritualmente por el pecado de Adán. En el Génesis 2:17, ahí si me pueden seguir, libro de Génesis 2:17, la palabra de Dios dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo que de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Ya, entonces muere esta relación, muere espiritualmente, ya no puede estar en comunión con Dios por causa del pecado de Adán. Ya, pero también hay la otra muerte, esta otra muerte que es vamos a irnos al libro de Romanos, capítulo 6, versículo 23. ¿Qué dice el libro de Romanos en el capítulo 6, versículo 23? Y es lo que acabamos de citar. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Sabes qué? Hay algo especial. El cristiano puede nacer dos veces, una vez carnal y otra vez espiritualmente, ¿ya? Y puede morir una sola vez, pero solo una vez. Sin embargo, el pecador y el que no cree en Dios, ¿qué va a suceder? Va a nacer una vez y va a morir dos veces, espiritual y carnalmente. Ya su cuerpo y su espíritu van a estar muertos por causa del pecado. Porque, hermano, lo que causa el pecado es muerte.
Ya, yo creo que si tal vez Adán y Eva, el mismo diablo hubiese dicho, sabes, si comes este fruto, ya vas a conocer el bien y el mal. Pero mira todo lo que va a venir de consecuencia. Mira cuánta gente va a morir por causa de eso. Mira lo malo que va a ser que hagas eso. Tal vez ellos hubiesen dudado, hermano, en comer. Ellos hubiesen dudado tal vez en desafiar la voluntad de Dios, viendo, hermano, la consecuencia del pecado. Ya, porque cuando ya vemos la consecuencia del pecado y vivimos la consecuencia de ese pecado, hermano, es diferente, es distinto. Ya, la consecuencia, hermano, antes todos creían que alguien nacía enfermo o tenía alguna enfermedad o había algo durante el tiempo de Jesús, que la gente tal vez tenía esas enfermedades incurables por causa del pecado, porque sus padres habían hecho algo, porque de algo estaban seguramente siendo castigados. ¿Ya? Mucho no ha cambiado. Hay gente que sí está enferma, hay gente que tal vez está pasando por tiempos difíciles, hermano, y entiendo, pero ¿qué sucede? Sucede que Dios está poniendo un semáforo rojo y tal vez te estás enfermando, tal vez tu economía en este momento está mal, tal vez tienes problemas familiares, tal vez muchas cosas están pasando, pero están pasando simplemente para que tú te des de cuenta. Todavía no te está quitando la vida, todavía no estás muerto, todavía puedes decidir, todavía, hermano, puedes cambiar, todavía tu vida puede ser diferente, distinta. Lo único que tienes que hacer es acercarte al Señor y darte de cuenta. ¿Para qué? Porque Dios te está poniendo ese tipo de cosas, trabas tal vez en el camino para que tú mismo reacciones y te des de cuenta y hagas un alto y veas el semáforo rojo que dice, cuidado, pecado, pecado, estás haciendo mal, te estás haciendo al infierno, y eso te haga dar de cuenta de que realmente hay algo que no estamos llevando bien en nuestra vida. Hermano, es necesario que nosotros nos demos de cuenta de ese pecado. Es necesario que nosotros entendamos la voluntad de Dios. ¿Sabes qué? En nombre de tal vez de muchas cosas que el mundo en este tiempo está haciendo, nos estamos metiendo en más y más y más pecado y más maldición como humanidad, como género humano. Estamos pecando. Estamos yendo directo a la destrucción, hermano, y parece que todos están, hermanos, ciegos. No nos estamos dando de cuenta de lo que Jesús ha hecho en la cruz, de lo que Dios nos está diciendo en la palabra, de las oportunidades que nos da, aun cuando nosotros fuéramos pecadores. La palabra dice, aun cuando tus pecados fuesen rojos como el carmesí, yo los voy a blanquear como la lana. ¿Ya? Pero ven, dice, ven, entremos a cuentas primero. Nos pondremos a cuentas. Veremos que está mal. Pondremos las cosas, como dice, a ver, vamos a hablar de frente, sin tapujos. ¿Qué le podemos ocultar a Dios? Él conoce todas nuestras actitudes. Hermano, aún el pensamiento, el sentimiento que tienes, Él ya lo sabe. Él sabe. Amén, hermano. Él sabe por qué, para qué y cómo ha sido. Porque Él nos conoce, hermanos. Nos conoce suficiente. Ahí en el Salmo 51. Salmo 51, versículo 5 dice la palabra, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ya viene, hermano, con ese pecado, ya viene con ese pecado. Cuando está naciendo el hombre, viene ya con ese pecado. Y aquí David lo está diciendo, en pecado he sido concebido. Ese pecado, hermano, llevamos desde ese momento. Pero, hermano, eso tiene una solución. Y precisamente para eso viene Jesús. Pero importante en el hombre, hermano, que sepa reconocer la cualidad de Dios. Y esa cualidad nos puede llevar a la salvación. El arrepentirnos, hermano, puede llevarnos realmente a entender el plan de Dios en nuestra vida. En tanto y en cuanto nosotros podamos entender, podamos mirar, podamos ver aún la misericordia de Dios, vamos a poder entender. ¿Sabes qué? Y este ejemplo quiero darte. Si hay una persona que estaba mal, que estaba con cáncer terminal, que sabía que tenía días para morirse, y aún los médicos lo han desahuciado y ya no había cura. Pero de pronto, hermano, se acerca al Señor y esa persona se sana. ¿Tú qué crees que va a hacer esa persona después? ¿Sabes qué? Esa persona que se va a sanar va a agarrar y va a empezar a hablar con otra gente que estaba mal y le va a decir, ¿sabes qué? Yo me he sanado, mira,
Ya no estoy enfermo, ya tengo vida, ya no hay cáncer en mi cuerpo. Yo también quiero que tú te sanes, yo también quiero que tú estés así bien, yo también quiero que tú estés sano. Se va a desesperar de hablar con la gente, va a ir a buscar gente que esté enferma. Por eso, hermano, hay fundaciones, por eso, hermano, se abren programas. Hay gente que ha pasado por eso, ha tenido un familiar que ha muerto por eso y empiezan recién a moverse y darse de cuenta de que se pueden sanar. Si alguien hace algo, si alguien les dice algo, ellos tienen todavía una salida. Entonces es importante, hermano, para cada uno de nosotros que entendamos esta parte, que entendamos, ¿sabes qué? Que nosotros realmente somos limitados. Amén. Nosotros somos limitados, pero Dios no. Si nosotros hemos llegado al punto, hermano, de pecar y no darnos de cuenta, Dios nos da esa oportunidad. Y ahora esta oportunidad, ¿de quién depende? ¿Sabes qué? La consecuencia del pecado. Ya la palabra dice, al alma que pecare, morirá. No dice tal vez, puede ser. No, es, hermano, una confirmación. El alma que pecare, morirá. Entonces, cuando hay esa persona, esa alma, por decir que está pecando, no es que Dios le va a recompensar por el pecado, hermano. ¿Sabes qué? ¿Qué va a pasar? La consecuencia. Y ahora entramos, hermano, a esta segunda parte. Es la consecuencia del pecado. Muchas consecuencias hay del pecado. ¿Cuánta gente está muriendo por SIDA en este momento? ¿Cuántas personas? Pero no es porque son buenitos, se han portado bien. Muchos de ellos han estado en pecado y como consecuencia, tal vez Dios les da la oportunidad de que ellos lo aceptan, lo reciban, hermano, pero no van a sanar de esa enfermedad, van a seguir porque es la consecuencia de su pecado. Hay gente que condiciona a Dios y le dice, Señor, si tú me sanas, si tú haces esto, si tú aquello, yo voy a cambiar, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello. Hermano, tenemos que empezar a entender que a Dios, hermano, no le podemos doblar la mano, no le podemos condicionar, no le podemos direccionar. ¿Sabes qué? Nosotros lo único que podemos hacer es arrepentirnos, entregar tu vida a Jesús. Amén. Porque si no, hermano, la consecuencia de lo que viene es terrible. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Y esto, hermano, lo que vamos a leer a continuación, ¿sabes? Es algo bien importante. Está en medio justamente entre ese pecado y entre nosotros para que podamos dar ese paso. Es simplemente, no te diría el metro, es el medio metro para que llegues a la presencia de Dios. Es el medio metro que te aparta de la presencia de Dios. Es el medio metro que no te deja llegar a la presencia de Dios y entender sus planes. Amén. Vamos a leerlo, versículo 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Hermano, nosotros tenemos pecados escondidos y ese es nuestro peor enemigo. Tenemos cosas que pensamos que nadie sabe. Nadie sabe. Sin embargo, Dios sabe, hermano, y eso tal vez es lo que más nos debe doler, darnos vergüenza, tal vez de mirar simplemente al Señor, ¿sabes qué? Te fallo y te he fallado. Son tantas cosas y este pecado está ahí, hermano. El pecado, hermano, dentro del cristiano es como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Al final, el pecado, hermano, llega a enseñorearse de ti. Ya Jesús ya no es tu Señor, el pecado es tu Señor. Estás sirviendo al pecado. Ya, por eso, hermano, hay iglesias que estamos llenas, pero estamos llenas de gente que no ha confesado su pecado. Estamos llenas de personas que no reconocen. Ya, está bien, voy a dejar esto, voy a dejar aquello, pero estito no. Nos reservamos, hermano, ese pecado porque nadie sabe, nadie nos ve, nadie conoce, pero siempre va a haber, hermano, ¿sabes qué? En nuestro corazón, en tu vida, en mi vida, esa conciencia, hermano, en un momento va a reaccionar y se va a dar de cuenta de que lo que estamos haciendo, hermano, no está bien. Hermano, si tienes un pecado escondido, si has hecho algo y no lo has confesado, ahora es la hora, hermano. Ahora es el momento, hermano. No es que hace 4 o 5 años. No, lo hayas cometido, el tiempo que lo hayas cometido, hayas hecho tal vez
y hayas tenido pensamientos y aún en tu corazón hayas pensado hasta en matar, hasta en hacer daño, ¿sabes qué? Es el tiempo de confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque la consecuencia que vas a vivir es peor. Por eso David le decía, Señor, solo en tu justicia, no en la justicia del hombre. Amén. Vamos a leerlo, váyanse ahí al Salmo, estamos Salmo 51 y lo vamos a leer desde el versículo 1. Me van a seguir en la lectura, por favor. Salmo 51, versículo 1. ¿Qué dice la palabra del Señor? Este salmo de David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame ¿de qué? De mi pecado. ¿Qué más dice? Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Qué está diciendo, hermano? Hasta ahí le está diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Contra ti solo he pecado. ¿Ya? Esto me hace recuerdo a la historia, hermano, a la parábola que conocemos. Ya algunos le dicen el hijo bueno, el hijo malo. Pero, ¿qué dice este hijo cuando ha despilfarrado todo su dinero, cuando ha llegado a lo más fondo desde su vida y ya no tiene remedio? Dice que vuelve en sí, reacciona y le dice, contra ti he pecado. ¿Sabes qué? Cuando reconocemos y reaccionamos y nos damos de cuenta como David y le decimos, Señor, contra ti solo he pecado. ¿Por qué? Porque, hermano, el desobedecer realmente la palabra de Dios, el no hacer la palabra de Dios, estamos nosotros pecando. Estamos nosotros dándonos, hermanos. David, hasta ese momento que había escrito esto, había tenido un pecado muy grande, pero no se había dado de cuenta o no había querido darse de cuenta, porque él seguía normal. Hasta que el profeta le dice, David, hay un hombre que ha hecho esto. Y él se conoce y se da cuenta. ¿Y quién es? Eres tú. Y recién dice, Señor, perdóname. Recién se arrepiente. Y David entra en un tiempo de ayuno, de oración. Y en ese tiempo escribe este salmo. Y se da de cuenta ya realmente de la maldad que había en él. De todo lo mal que había hecho él. ¿Qué más dice? Versículo 6. Aquí. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Hermano, esa es la actitud, ¿sabes qué? De un hombre conforme al corazón de Dios. Muchos decimos, ¿por qué David, un hombre conforme al corazón de Dios, si era un guerrero, si lo ha matado a Goliat, si era un adúltero y tenía tantos problemas y había tanta maldad en la vida de David? Pero la palabra es del único que dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Cuál era el secreto? ¿Cuál era la llave que tenía que abrir, hermano, esa puerta para que a David se lo llame un hombre conforme al corazón de Dios? Que cada que se daba de cuenta, David reaccionaba, iba a los pies de Cristo y le decía, Señor, he pecado. Señor, perdóname. Señor, hasta aquí he llegado. Señor, y iba David poniendo su vida sinceramente, hermanos, delante de Dios. Ya, delante de Dios, ¿para qué? Para que Dios pueda perdonar. Hermano, cuando tenemos esa actitud delante de Dios, es diferente, es distinto. Si caes, hermano, vas a caer como David en la justicia de Dios, no en la justicia del hombre. Y eso es más importante. ¿Sabes qué, hermano? A las personas, tal vez alguien está mirando este video, está diciendo, pero yo no hago esto, yo no hago aquello. No sabes lo que no estás haciendo y es lo peor. Quiero invitarte que te vayas
al libro de Santiago capítulo 4 versículo 17. Libro de Santiago capítulo 4 versículo 17. Y lo vamos a leer con detalle, hermano. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? La palabra dice ahí, lo vamos a leer. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? Le es pecado. Ahora, lo bueno, hermano, ¿sabes? Lo bueno no es solamente no cometer el pecado. Lo bueno, tú sabes que es predicar y no predicas a nadie. Tú sabes que es llevar la palabra y no lo haces. Tú tienes las oportunidades, Dios te ha dado las oportunidades para que lleves y no te da la gana, te da flojera, te es pesado, no quieres, estás cansado, estás aburrido. No lo haces. Eso es pecado. Ahora te lo estoy diciendo. Eso es pecado. Muchas veces, hermano, cuesta. Y nadie nos ha dicho, hermano, que el ser cristiano iba a ser fácil. A mí nadie me ha dicho eso cuando yo me he acercado a los pies de Cristo. Nadie. Cuando yo he entendido esta palabra, hermano, que aún sabiendo hacer lo bueno, no lo estoy haciendo. Realmente mi corazón se ha estremecido y he dicho, Señor, yo sé que tengo que hacer y no lo hago. Qué pena más grande. ¿Cómo no me he dado de cuenta? Yo pensé que simplemente evitar el pecado, simplemente dejar, no matar, no asesinar, no robar, hasta ahí se limitaba. No, hermano, esto va mucho más, más a aquel lado. Por eso dice la palabra, pueblo santo, pueblo escogido. Esta nación especial de sacerdotes que me sirve, que me ama con todo. Hermano, no solo le amas con tu corazón, le amas con tu vida, le sirves, le amas con tus recursos, le sirves. Le amas, hermano, a Dios sin tapujos, hermano, no pensando si mañana lo haré, tendré, no tendré, pensando en los planes que Dios tiene para tu vida, pensando, hermano, en que Dios va a hacer algo distinto, algo diferente en el tiempo en que tú te des de cuenta. Estas dos cosas, hermano, que acabamos de hablar, ya que sabiendo lo que es bueno no lo hacemos, es pecado, y escondiendo nuestros pecados, hermano, estamos como un mundano. Estamos como un mundano que no conoce al Señor. Estamos como una persona que no ha escuchado de la palabra. ¿Por qué, hermano? Cuando te acercas a Dios, Él hace la diferencia entre tus pecados. Dice, has matado, has robado, pecados blancos, pecados negros, pecados rosados. Ah, no, solo tú odias, no, solo tú. No, en tu corazón, pero un poco estaba. No, pecado es pecado y no hay otro nombre para describir, hermano. Y ese pecado, ¿qué dice? Hemos leído al principio, estamos errando en el blanco, estamos desviándonos del camino, no estamos andando en el camino, nos hemos ido a un lado. Tal vez hemos pasado por el costadito, esquivando apenas, ¿ya? Pero sin embargo, esa no es la voluntad de Dios, hermano, eso no es lo que Dios quiere. Por eso es importante que entendamos, hermano, que si seguimos esta vida, si seguimos así, con estas dos cosas en nuestra vida, ¿sabes qué? ¿Qué va a suceder? Vamos a vivir y vamos a sufrir las consecuencias del pecado. Vamos a estar viviendo ahí, ¿sabes qué? Tal vez una vida de problemas, de dificultades. ¿Por qué? No es porque Dios no te ama, no es porque Dios no te quiere, es porque tú no has acabado de confesar tus pecados, es porque tú no estás haciendo lo bueno sabiendo hacer lo bueno, es porque tú sigues viviendo igual. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que no conoce a Dios y tu vida? ¿Cuál es la diferencia si no ha cambiado? Si tu vida no tiene algo diferente, si tu vida no tiene otras prioridades, si te has encerrado en tu mundo y te has olvidado de que hay un Dios. ¿Hasta cuándo, hermano, vamos a vivir así? ¿Hasta cuándo nuestra vida va a estar llena de pecado y haciendo lo mismo y cada día levantarnos y seguir haciendo lo mismo? ¿Sabes qué? Antes no lo hacías porque no sabías, ahora estamos leyendo, ahora lo estás leyendo y ahí puedes saber que realmente la voluntad de Dios es otra para tu vida. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, hermano, había, hermano, y hay hasta ahora una condicionante. Esa condicionante es el confesar. ¿Qué sucede, hermanos, cuando Adán peca y ahí está desde su desobediencia y de pronto viene Dios y le habla y le pregunta, Adán, ¿dónde estás? Y está escondido Adán y le dice, tenía miedo, estoy escondido. ¿Y por qué tenías miedo? Seguramente has hecho lo que no deberías hacer. Pregunta para ustedes, ¿acaso Dios no sabía que había pecado Adán?
¿Acaso Dios no sabía que había cometido esta desobediencia? Sabía, hermano, pero ¿qué quería? Que Adán confiese con su boca lo que había hecho. Y eso es en este tiempo, hermano, lo que nos pide. Y ahí en Juan 1.9, en 1 Juan 1.9, dice lo mismo. Si confesamos, esa condicionante, hermanos, es el confesar. Al confesar el pecado, hermano, podemos tener ese camino libre hacia la presencia de Dios. Ya no hay interferencia, ya no hay una nube, ya no hay algo que nos aparte, ya no hay algo que nos separe de la presencia de Dios. Llegamos directo a la presencia de Dios porque estamos confesando con todo corazón, con toda verdad. Hermano, estamos hablando al Señor. Tu corazón, hermano, mi corazón tiene que estar listo, dispuesto para poder acercarse al Señor y decirle, Señor, hasta aquí el pecado. Y tal vez decirle esto que dice David, ¿no? Y le dice, contra ti, solo contra ti, Señor, he pecado y he hecho lo malo. Hasta el día de hoy, porque de hoy en adelante no va a ser así. De hoy en adelante va a ser distinto mi vida, va a ser diferente, porque voy a tener más tiempo para poder hacer tu voluntad. Voy a estar más cerca de ti, voy a buscarte a ti, aún de madrugada. El sueño no me va a vencer. De madrugada te voy a buscar. Voy a acercarme a ti para entender tu voluntad. ¿Hasta cuándo, hermano, quieres vivir así? ¿Hasta cuándo quieres vivir en el pecado? Hermano, ya basta. Hasta aquí hemos llegado. Hasta este lugar. Yo quiero este momento animarte a que te puedas acercar al Señor y decirle, Señor, me arrepiento. Me arrepiento de mis pecados. No quiero vivir esas consecuencias. Amén. Ahí donde estamos, vamos a orar para terminar este tiempo y le vamos a decir al Señor, ¿sabes qué? No tienes que decirme a mí tu pecado. Díselo al Señor. Él tiene que saber. Amén. Señor y Dios, Padre amado, queremos entregarte este tiempo, queremos rogarte, Dios, para que seas tú mismo, Dios mío, ayudándonos, Señor, enseñándonos, Dios mío, Padre amado, y guiándonos para que ya no estemos, Señor, tropezando, cayendo, para que ya no estemos errando, Señor. Amado Dios, ayúdanos, amado Dios. Entiende, Dios mío, Padre amado, a este pecador, a esta pecadora que están delante de ti, Señor, y perdónanos, Señor, una vez más, Dios mío. Padre amado, somos débiles, Señor, en nuestra fuerza, Dios mío, y en tus fuerzas no, Dios. Padre, nos arrepentimos, Señor, de todo lo malo que hemos hecho. Nos arrepentimos, Señor mío, y aún, Señor, Padre amado, este pecado, Señor, que mora en mí, este pecado que está en mí, Señor, te lo entrego, Dios, para que tú, Señor, hagas, Dios mío, según tu voluntad, Dios. Padre amado, ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a comprender, Dios mío. Padre, haznos, Padre amado, realmente verdaderos hijos tuyos, Señor. Padre amado, de los cuales tú, Señor, estés orgulloso, Señor. Amado Dios, queremos entregarte, Señor, toda esta nuestra vida. Queremos entregarte, Dios mío, todas estas dificultades, todo este pecado, todas estas cosas, Señor, que hasta el día de hoy, Dios, han estado en nuestra vida metidos, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, sea tu Santo Espíritu, Señor, ayudándonos a caminar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, porque hasta aquí, Señor, hemos llegado. De hoy en adelante, Señor, queremos ser distintos, diferentes. Gente, Padre amado, que pueda entenderte. Destapa nuestro oído espiritual y haznos ver con nuestros ojos espirituales tu verdad. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén.